Chavales, bienvenidos un día más al canal de Batman Science. Hoy tenemos un gran invitado, como veis aquí, mi amigo, compañero, investigador, Memphisic Pro, bueno, de todo. Veis aquí, divulgador en redes sociales, Carlos Alix. Me vas a poner por las nubes, ¿eh? ¿Cómo estás, tío? Qué grande, muy bien, tío. Bueno, la verdad es que nos vemos todos los días, Sí. incluso entrenamos todos los días casi juntos y todo. Y nada, hemos decidido venir aquí a hablar sobre unos temas relacionados con la hipertrofia, como no, iba a ser de otra manera, pero que tienen una gran importancia. Estímulo, fatiga y mucho más. ¿Qué te parece que hablemos de todo esto? Pues me parece muy interesante porque al final, cuando programamos un entrenamiento y queremos ganar masa muscular o incluso perder grasa y mantener esta masa muscular o incluso mejorarla lo máximo posible, también si queremos ganar fuerza, para todo esto, al programar el entrenamiento lo que hacemos es modular nuestra fisiología. Y tenemos que entender qué ocurre y qué estamos modulando, tanto el estímulo, que es pues, lo que nos va a hacer ganar masa muscular, como la fatiga que estamos provocando, que bueno, ya veremos si se relaciona o no y cuánto se relaciona con el estímulo y cómo es interesante manejarla en función del contexto y del momento de entrenamiento. Incluso podríamos decir aquí que el resultado final que vamos a obtener después de un programa de entrenamiento a largo plazo viene determinado por cómo manejemos ese estímulo. Totalmente. Y esa fatiga. Entonces, esta sería la base y una de las cosas más importantes, porque el estímulo y la fatiga se relacionan con el rango de repeticiones, la cercanía al fallo, el volumen de entrenamiento, la selección de ejercicios, la técnica que realizamos. Todas las variables están condicionando el estímulo y la fatiga. Luego podremos hablar del famoso ratio estímulo-fatiga y mucho más, ¿no? Pero yo creo que esto es importante tener en cuenta. Sí, al final nuestro cuerpo no va a entender qué es un press de banca o qué es una sentadilla búlgara. Nuestro cuerpo va a entender de lo que pasa a nivel interno, en ese músculo y a nivel sistémico, en todo nuestro organismo, con ese entrenamiento y cómo se adapta a eso. Y nosotros usamos los ejercicios, el descanso entre series, las repeticiones, el volumen de entrenamiento en series, todo esto lo utilizamos para provocar el estímulo específico que queremos para ganar masa muscular. Pero es un medio, el fin es el estímulo y es lo que hace que ganemos masa muscular. Entonces, Carlos, tío, ¿qué te parece si empezamos por el principio? Perfecto. Y definimos qué es el estímulo para ganar masa muscular? No, porque si conocemos qué es el estímulo o qué es lo que nos va a llevar, porque al final cuando hablamos de estímulo estamos hablando de ese interruptor que va a dar lugar a esas adaptaciones, ¿no? Eso es. Que está estimulando la hipertrofia. Eso Entonces, ¿cómo lo podríamos definir? Pues realmente es algo un poco abstracto y poco a poco vamos sabiendo más y es cierto que de cara a pues seguramente el futuro podemos actualizar muchísimo esto. Si hacemos este vídeo dentro de 10 años seguro que podemos hablar mucho más de qué es el estímulo de hipertrofia. A día de hoy lo que sabemos es que estímulo es lo que estimula lo que queremos conseguir, es decir, como dice Neko, esa llave, esa chispa que enciende, pues en este caso la hipertrofia muscular. A día de hoy sabemos que si queremos generar un estímulo en nuestras fibras musculares para que crezcan, obviamente hay que pues, estimularlas y para ello hay que activarlas. Entonces lo primero es que cuantas más unidades motoras, es decir, la neurona motora y las fibras musculares, digamos, generan un conjunto. Cada neurona motora manda sobre un número de fibras musculares y es la que hace que se activen. La neurona dice, activaos, las fibras musculares, digamos, las que controla, se activan. Pues cuanto más activemos las fibras musculares, más vamos a poder estimular dicho músculo. Si activamos un 70% del músculo, pues obviamente podremos estimular menos que si activamos un 100%. Va a ser casi imposible, pero acercándonos al máximo posible. A partir de aquí, una vez activamos el mayor número de fibras musculares posibles, tenemos que generar altos niveles de tensión en ellas. La tensión mecánica de la que has hablado 1000 veces aquí, yo creo. Eso es la famosa tensión mecánica. Eso es, pero para provocar tensión en este caso, pues hay que activar las fibras en una contracción dinámica como puede ser un curl de bíceps, ¿no? Entonces, una vez activamos, con activar no es suficiente, porque no quiere decir que hayamos generado la tensión suficiente para generar estímulo. Entonces, una vez activamos, generamos la tensión mecánica alta que necesitamos para esa hipertrofia. Pero es que hay otra variable, y es que no solo vale, por ejemplo, tirar una 1RM, levanto todo el peso que puedo a una repetición imaginada en curl de bíceps y ya está, genero un montón de tensión mecánica, activo casi todas las fibras musculares y ya está. No, es que hay que generar cierta fatiga periférica. Es que esas fibras musculares se tienen que fatigar, y aquí entramos ya con el término de la fatiga. Y encima he mencionado fatiga periférica en el músculo, que esto luego iremos matizándolo. Entonces ya tenemos tres claves: activar fibras musculares, generar altos niveles de tensión en ellas, altos niveles de fuerza. Por otro lado, que esa tensión mecánica que se va provocando genere fatiga en las fibras. Y por último, se ha descubierto recientemente
que si esa tensión mecánica se provoca por la llegada de impulsos eléctricos, impulsos nerviosos de esas neuronas, se aumenta la síntesis proteica post-entrenamiento. En cambio, si generamos esos niveles de tensión mecánica, los mismos niveles de tensión mediante simplemente estirar una fibra de forma pasiva, no aumenta la síntesis proteica de forma significativa. Es decir, la llegada de impulsos nerviosos a las fibras va a afectar al estímulo y tendríamos activación de fibras musculares mediante los impulsos nerviosos, importante, la tensión mecánica provocada y la fatiga en las fibras. Entonces, eso es lo que podríamos considerar un poco el estímulo para la hipertrofia. Eso lo que nos va a llevar es ese conjunto a generar esa que se hipertrofia tiene que muscular. dar. Es verdad que siempre se ha hablado de otros tantos mecanismos, como por ejemplo el estrés metabólico que se puede generar, el daño muscular, pero lo que tenemos que entender es que estos dos son mecanismos secundarios. El que va a primar va a ser la tensión mecánica, y esta tensión mecánica va a depender de los factores que nos ha comentado Carlos, ¿no? E incluso, dentro de la tensión mecánica podemos englobar los factores que nos ha comentado Carlos. E incluso muchos aquí no lo asociarán, pero ese estrés metabólico está dentro de la fatiga periférica. Es decir, cuando, por ejemplo, Lonek y su grupo de investigación duda entre si es realmente el estrés metabólico o la fatiga de las fibras en general lo que provoca ese estímulo para hipertrofia que achacamos al estrés metabólico. Entonces, al final está ahí un poco... Sí, es como lo que tradicionalmente, ya más yendo a otro tipo de deportes, ¿no?, de resistencia, que siempre se ha pensado que el lactato genera fatiga, pero lo que se ha visto es que cuando hay fatiga hay presencia de lactato y que no necesariamente... Es más, y lo que se ve ahora es que el lactato, lejos de generar fatiga, es un sustrato energético dentro del deporte y que nos ayuda a rendir más, ¿no? Simplemente para hacer como una pequeña comparación con el estrés metabólico, que dentro de este estrés metabólico se encuentra el lactato y otros tantos metabolitos, pues que no tenemos muy claro si nos lleva a la hipertrofia por sí solo, o si directamente hay una presencia de estos metabolitos cuando se da una fatiga también, ¿no? Sí, es más, si nos vamos por las ramas, tú avísame, pero por ejemplo, como hemos hablado 1000 veces, al final el estrés metabólico genera que cuando se acumulan muchos metabolitos en el músculo, hay mucha fatiga periférica en general, en las fibras musculares, la excitabilidad, digamos, la capacidad de activarse de esas neuronas que os he dicho antes, que activan las fibras musculares, aumenta. Esa capacidad aumenta, ¿por qué? Porque ya el músculo puede hacer menos fuerza, entonces tengo que mandarle más impulsos nerviosos para mantener esa fuerza que estaba generando. En una primera instancia lo que pasa es eso, simplemente esa acumulación de metabolitos hace que se genere más tensión mecánica por esa retroalimentación que hace que se active más la neurona, mande más impulsos nerviosos a las fibras, etcétera, etcétera, lo cual acaba generando más fuerzas y más tensión mecánica. Entonces puede provocarse por distintas vías esa hipertrofia que se achaca al estrés metabólico, puede ser incluso por la tensión mecánica. Ahí está. Entonces nosotros al final lo que podemos hacer con todo esto, o es importante llevarlo un poco a la tierra o a la práctica, muchas veces se habla de tensión mecánica como si fuera algo que está sucediendo de forma sistémica en nuestro cuerpo, ¿no? Estamos generando mucha tensión mecánica. Por ejemplo, yo voy a hacer un ejercicio como la sentadilla porque genera mucha tensión mecánica. Realmente tenemos que entender esta tensión que está generando por cada unidad de fibras musculares. Y entonces lo que tenemos que entenderlo es de forma local del músculo o grupos musculares. Lo que quiere decir que esa tensión mecánica es específica. Nosotros podemos o vamos a hacer una selección de ejercicios para que se genere una tensión mecánica en una zona o en unos grupos musculares específicos. Y no vamos a seleccionar los ejercicios porque podamos mover más carga, porque el hecho de mover más carga no significa estar generando más tensión mecánica. Totalmente. De hecho, tenemos muchos ejercicios que nos llevan a mover mucha carga, pero es simplemente por ventajas mecánicas. Que al final aquí entra toda la parte de biomecánica o mecánica del ejercicio que nos lleva a ser mucho más eficientes a la hora de mover un peso determinado, o incluso hay ciertas personas que son capaces de mover más peso en unos ejercicios porque tienen unas palancas corporales más favorables. Y no quiere decir que estén estimulando más sus fibras musculares por mover más peso, claro. Eso es. Entonces, este punto es importante. Cuando hablamos de tensión mecánica no hablamos de los kilos que estamos moviendo, Totalmente. Sino de cada una de las fibras musculares, la fuerza que está generando, ¿no? Es la fuerza que genera cada una de estas fibras musculares va a llegar a unos niveles mínimos de tensión, porque aquí también tenemos que poner como un umbral mínimo, ¿no? Eso es. A partir de cierta tensión que se está generando, pues se va a disparar este estímulo y no necesariamente generar la máxima tensión va a ser siempre generar más estímulo. O sea, nosotros superamos un umbral mínimo y luego tenemos que tener en cuenta otros factores como por ejemplo la fatiga que se está generando. Y es más, mucha gente achaca la tensión mecánica a hago repeticiones bajas con un peso altísimo. Y no, realmente la tensión mecánica se asocia más a
cuánto de cerca, digamos, a cuántas repeticiones nos quedan para fallar, la cercanía al fallo, que a otra cosa. Podemos generar altísimo nivel de tensión mecánica yendo a 10 repeticiones al fallo. Y no tiene por qué ser una tensión mecánica menor a la que generaríamos yendo a 5 o 4 repeticiones. No, eso es. De hecho, al final, siempre y cuando estemos cerca de ese fallo muscular, vamos a tener un rango de repeticiones que nos va... O sea, dentro de un margen de rango de repeticiones vamos a generar una tensión mecánica muy similar. Y siempre que nos acerquemos al fallo, encima vamos a estar activando casi todas las fibras musculares. Muchos vais a decir, bueno, es que hay un tipo de fibras, no, casi todas las fibras musculares, sean de tipo 1, sean de tipo 2 y de subcategorías. Eso es. Pues bueno, una vez definido un poco qué es el estímulo que necesitamos para crecer, creo que queda bastante claro, es estar cerca del fallo. Al final, las cargas que vamos a utilizar van a ser unas cargas que nos permiten estar cerca del fallo dentro de ese rango de repeticiones específico, y esto es lo que nos va a llevar más adelante a generar adaptaciones. Pero claro, muchas veces podemos llegar a pensar que si esto es lo que nos lleva al estímulo de hipertrofia, pues vamos al gimnasio, hacemos una serie muy cerca del fallo y ya está, ¿no? Pero es que tiene que haber una acumulación de estos estímulos que estamos metiendo dentro del entrenamiento. Nosotros, una vez hemos definido qué es lo que o qué sería una unidad de estímulo para hipertrofia, que es muy difícil decirlo, no podemos cuantificarlo de esa forma, pero bueno, una serie muy cerca del fallo al final nos estaría dando una medida, entonces tenemos que ir acumulando este trabajo efectivo para que el estímulo total del entrenamiento sea suficiente. Del mismo modo que tenemos que superar un umbral mínimo de tensión para que en estas adaptaciones lo tenemos que hacer también repetidas veces. Y no solo con una sola vez es suficiente. Es más, al final, bueno, hace poco en ECO lideró una revisión sistemática con metaanálisis que hemos publicado recientemente, que tuve el placer de poder contribuir ahí un poquito. Y bueno, comenta tú mejor cuáles fueron los resultados. Sí, de hecho tenéis un vídeo por aquí donde hablo del volumen de entrenamiento, que os recomiendo que lo veáis porque ahí lo comentamos todo perfectamente, y al final necesitamos un mínimo o un rango alrededor de 12-20 series por grupo muscular a la semana para que este trabajo sea efectivo, ¿no? Entonces, sabemos lo que es el estímulo y sabemos que lo tenemos que hacer repetidas veces para que se consigan adaptaciones. Luego, Carlos ha comentado esto, pero en relación al estímulo de hipertrofia tenemos otro trabajo, os lo voy a dejar por aquí. En este caso lo lideró Carlos y encima habla de todos los factores de lo que vamos neurales, a hablar aquí. eso es, de todos los factores neurales que nos llevan a esta hipertrofia, que diferencia un poco el estímulo y la fatiga, que es lo que vamos a ir comentando. Una vez hemos definido lo que es el estímulo, y dentro de este estímulo hemos dicho que se necesita cierta fatiga, ¿no? Que tiene que haber una fatiga periférica dentro de los músculos, que tiene que haber cierta fatiga para que aumente incluso este estímulo. Pero, ¿cómo podríamos definir la fatiga? ¿O qué diferentes tipos de fatiga se van a dar dentro de un entrenamiento? Pues definir la fatiga realmente es súper sencillo. Por ejemplo, hay un artículo para los que seáis más frikis de Gandevia, de 2001, tiene 65 páginas, es prácticamente un libro, donde podéis ver, digamos, en relación a la fatiga qué pasa con todo, pero al final la definición de fatiga es una reducción en la capacidad de generar fuerza. Es decir, si yo no soy capaz de generar tanta fuerza en una segunda serie de curls de bíceps como en la primera, porque en la primera me he fatigado, ya, pues, como estamos diciendo, tenemos fatiga. Si, por ejemplo, antes movía en press de banca en la primera serie 100 kilos a 8 repeticiones y ahora solo puedo hacer 6 repeticiones, o para hacer esas 8 tengo que bajar el peso, tengo fatiga. Es decir, una reducción en la capacidad de generar fuerza. Ahora bien, el origen puede venir de 1000 sitios. Puede venir principalmente, dividimos en fatiga central, fatiga periférica. La fatiga central es la que se da en el sistema nervioso, es decir, que el sistema nervioso no tiene la capacidad de mandar impulsos nerviosos para activar el músculo al máximo, y entonces se da esa fatiga porque el sistema nervioso no es capaz de sacar todo el partido que pueda al músculo. O la fatiga periférica, que es la otra, digamos, es a partir de la unión neuromuscular. Es decir, la fatiga que se da en el músculo, cuando el músculo es el que no es capaz de generar tanta fuerza, porque está fatigado y aunque le llegue la misma cantidad de impulsos nerviosos, no van a generar esas fibras tanta tensión, tanta fuerza como podían generar antes. Aquí entonces podríamos pensar, Carlos, que son fatigas muy diferenciadas, ¿no? Sí. Pero ¿son tan diferenciadas como la gente se piensa? Sí y no. Es decir, al final sí que es cierto que una se debe a que el sistema nervioso no es tan capaz como antes de mandar esos impulsos nerviosos, y otra a que el músculo no es tan capaz de generar fuerza, pero lo que se olvida muchas veces es que el músculo no solo tiene inervación de las neuronas motoras que hemos comentado antes para activar las fibras,
sino que además tiene carreteras ascendentes que van hacia arriba, y estas carreteras lo que van a hacer es informar constantemente, cada segundo, al sistema nervioso de lo que pasa en el músculo. Entonces, ¿qué ocurre? Si os acordáis de lo que decíamos antes, cuando se produce un poquito de fatiga a nivel periférico en el músculo, cuando hablábamos del estrés metabólico, ¿no?, se aumenta esa excitación, esa capacidad de activar las neuronas motoras, y por tanto ellas activan más las fibras musculares. Pero ¿qué pasa si la fatiga muscular, esa fatiga periférica, va más allá y fatigamos más y fatigamos más? Pues que llega un momento en el que pasa el efecto contrario, en el que esas aferentes, digamos, esos nervios que conducen información del músculo a, que es la periferia, al sistema nervioso central, le van a decir, oye, el músculo está KO, está súper fatigado, baja la caña, porque incluso a lo mejor lo puedes hasta lesionar, es decir, no aguanta tanta caña, deja de mandarle tantos impulsos nerviosos. Entonces esa fatiga periférica, en este caso, causaría fatiga central, porque están comunicadas. Es como, imaginad que sois los jefes de una empresa, sois el sistema nervioso y el músculo es un trabajador. Pues si el trabajador está tan reventado que no puede seguir, imaginad que es un obrero, está en una obra y es que se va a romper o le va a dar algo porque está a 40 grados, pues el jefe le va a decir, oye, descansa, esa unidad motora o ese número de fibras musculares descansa y baja el ritmo, o incluso vete a casa a descansar. Y obviamente la producción de trabajo va a bajar porque no está dando ese 100% porque ya no puede. Pues esto es lo que va a hacer el sistema nervioso, va a mirar por sus trabajadores, esas fibras musculares. Entonces, de alguna forma, aquí la fatiga periférica va a condicionar la fatiga central que está sucediendo, y por lo tanto, si se genera una fatiga central, el estímulo que nosotros podemos conseguir de hipertrofia va a ser menor. Eso es. Por lo tanto, sí, el estímulo y la fatiga están relacionados, sobre todo con esa fatiga periférica que tenemos que generar, pero puede llegar a un punto en el que la fatiga aumenta mucho y el estímulo empieza a reducirse. Entonces aquí podríamos encontrarnos como un pequeño gap o un pequeño punto en el que estímulo y fatiga al principio van de la mano, pero luego se empiezan a diferenciar cada vez más. Totalmente, porque al final nos interesa que las fibras a nivel periférico se fatiguen, pero no nos interesa que el sistema nervioso, por así decirlo, se fatigue, porque ya hemos dicho que, digamos, ese neural drive, esos impulsos nerviosos que le llegan a las fibras, es un estímulo en sí, y que además es lo que va a provocar la tensión mecánica. Cuantos más impulsos le llegan a las fibras, más tensión mecánica, más fuerza va a producir. Entonces, si el sistema nervioso no es capaz de mandar esa magnitud de impulsos nerviosos, vamos a tener menos tensión mecánica y al final el estímulo va a ser menor. Entonces nos interesa fatigar las fibras musculares, pero sin llegar a un punto o retrasar ese punto lo máximo posible de que, bueno, el sistema nervioso no sea capaz de estimular o activar al máximo los músculos. Vale, entonces aquí también, sobre todo para que la gente se lleve una aplicación práctica de todo esto de lo que estamos hablando, muchas veces se piensa que la fatiga del sistema nervioso o esa fatiga central viene nada más por utilizar cargas altas en el gimnasio y entrenar con un rango de repeticiones más bajo. Y realmente aquí seguramente esa fatiga central no sea tan alta como trabajar en un rango de repeticiones más elevado, por ejemplo, hacer entre 15-20 repeticiones o más, llegando al fallo y varias series, ¿no? En este punto, sí es verdad, la fatiga periférica es muy alta. De hecho, si tú haces un curl de bíceps a 15-20 repeticiones, vas a notar un quemazón de la leche. Si haces otra serie, seguramente verás que la caída del rendimiento será más grande en comparación con hacer ese curl de bíceps a 6-8 repeticiones, que puede que descansando luego vuelvas a hacer otra 6-8 sea más fácil que empezando con 15-20 y siguiente serie otra vez 15-20, ¿no? Simplemente para que veáis este dato. Entonces, aquí, cuando damos esas 15-20 repeticiones al fallo o muy cerca del fallo y seguimos haciendo series, aquí la fatiga central es mayor, ¿no? Sí. Es más, justamente hay un artículo científico de la Sevicius que comparó distintos rangos de repeticiones y que vio que, digamos, coger cargas menores al 40% de la 1RM, en este caso es algo un 20%, pero ya recomiendan no bajar del 40%, provoca menos hipertrofia. Es decir, si tú pasas semanas trabajando al 80% de la 1RM, al 40% o al 20%, con el 20% vas a ganar menos masa muscular aunque vayas al fallo, cuál es el volumen de entrenamiento y todo. Y en parte parece que se puede deber a esa peor gestión del ratio estímulo-fatiga por el rango de repeticiones usado. Al final ha existido durante muchísimos años el mito de ¡buah! Es que he usado cargas altas hoy, he ido a tope a 3, 4, 5 repeticiones y me he frito el sistema nervioso. Pues entrenar pesado no fatiga tanto el sistema nervioso, no fríe tanto el sistema nervioso como entrenar a 20 o 30 repeticiones.
Es más, lo que se ve es que la duración de la tarea física es lo que realmente determina en mayor medida esa fatiga que se da en el sistema nervioso, esa fatiga central. Entonces, si queremos evitar esa fatiga central, vamos a movernos, aunque tengamos que combinar muchos rangos de repeticiones para hipertrofia. Podemos combinar entre 3 y 20 repeticiones en nuestras series, pero vamos a ir en la mayoría de series entre unas 6 y 15. Y no abusaría de más de 15 repeticiones. Esto nos lleva al punto de ratio estímulo-fatiga. Aquí ya lo podemos presentar. Hemos dicho que siempre y cuando estemos muy cerca del fallo, casi que independientemente del rango de repeticiones que estemos utilizando, el estímulo que vamos a generar va a ser muy similar. Por ejemplo, si nosotros trabajamos a 8 repeticiones y en una serie esas 8 repeticiones van al fallo, nosotros hemos conseguido el reclutamiento de todas las unidades motoras. Si estamos llegando al fallo muscular, porque cada una de las fibras musculares que tenemos van a tener que generar mucha fuerza y según nos vamos acercando al fallo muscular, pues se van a activar las que faltan y van a generar una tensión muy alta. Hemos conseguido la activación de todas las fibras musculares, hemos conseguido que haya una tensión mecánica que pase ese umbral mínimo de esa tensión mecánica y hemos conseguido que se fatigan esas unidades motoras, todas esas fibras musculares, ¿no? Lo mismo pasaría si trabajamos a 20 repeticiones. ¿Cuál es el problema? Que sí, que el estímulo es el mismo. Lo que pasa que trabajando a 20 repeticiones la fatiga es mayor. Por lo tanto, aquí tenemos un ejemplo claro de un diferente ratio entre el estímulo y la fatiga. Que es muy difícil darle una unidad a esto y decir, por una unidad de estímulo, en el primero se ha generado una unidad de fatiga y en el segundo 2. Pues igual no, igual es 1,5, y además igual es es súper 1,3. dinámico. Si estás en déficit no es lo mismo que si estás en volumen, o si estás motivadísimo ese día, escuchando música que te encanta, no sé qué, no es lo mismo que el típico día que te cuesta ir al gimnasio porque te da pereza. No es lo mismo. Eso es, o que estés haciendo un ejercicio o que estés haciendo otro, o sea, al final es muy difícil dar unidades a todo esto. Eso es. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que para el mismo estímulo efectivo, que va a ser lo que nos va a llevar a la hipertrofia muscular, la fatiga ha sido diferente. Entonces, el ratio estímulo-fatiga muchas veces se ha entendido mal. La gente lo que ha pensado es que, claro, vas a ir al gimnasio a no cansarte. No. Nosotros, en una sesión de entrenamiento, vamos a ser capaces de tolerar una fatiga determinada, hasta cierto punto, porque la fatiga va a ir incrementando a lo largo de la sesión de entrenamiento y va a llegar a un punto en el que tengamos que irnos a casa porque no le sacamos partido al entrenamiento porque la fatiga ha sido muy alta. Entonces, tenemos que ser inteligentes y es para esa sesión de entrenamiento vamos a intentar sacar el máximo estímulo posible que nos lleva a la hipertrofia a esos niveles de fatiga que vamos a llegar, o intentando reducir al máximo la fatiga que se ha generado, porque esto lo que nos va a permitir, por un lado, es recuperarnos mejor de cara a las siguientes sesiones de entrenamiento y que las adaptaciones después se den de una forma mucho más efectiva. Y podamos sacarle partido al próximo entrenamiento también. Y muchas veces, cuando a lo mejor divulgo en redes, últimamente, por ejemplo, en Reels se ha hablado del tema de las repeticiones. Que le tenéis que seguir aquí abajo, Carlos Alix está muy a muerte ahora. Pues un comentario muy repetido que tenía era: imposible, si toda la vida se ha dicho que cuando entrenas pesado la fatiga central y la fatiga en general es mucho mayor. Vale, si no creéis en la ciencia, digamos, solo tenéis que probar. Ir al fallo, igual exactamente, en sentadilla a 5 repeticiones o ir a 20. Al fallo, las dos series. Pero al fallo de verdad, de que no podáis levantar, o sea, de que no podáis mover, o sea, que la barra se caiga. Sí, que os quedéis abajo, que no podáis subir. Probadlo. Es más, haced un entrenamiento o incluso simplemente 4 series al fallo, unas 5 repeticiones, esas 4 series, y otro entrenamiento a 20 repeticiones. A ver cuánto tardáis en recuperaros de cada entrenamiento. A ver si ese entrenamiento de 5 repeticiones realmente se recupera más tarde que el de 20. Yo os digo que no, yo os digo que con el de 20 vais a estar una semana jodidos, digamos. Sí, vais a estar fritos durante bastante más tiempo y ya no solo a nivel nervioso, sino el daño muscular que se ha generado. Eso es. Que luego también es otro punto, que el daño muscular nos puede llevar a generar una fatiga central también. Y esto ahora, si quieres, lo comentamos en el siguiente punto. Perfecto. Carlos, entonces estábamos hablando del daño muscular y la fatiga también, ¿no? Sí. Justamente al principio hablábamos de los mecanismos que estimulan la hipertrofia muscular y nos hemos saltado, que Neko lo ha mencionado, pero yo me he saltado un poco el daño muscular porque es verdad, esto también es parte de opinión personal. No creo que, ya se ha demostrado realmente que grandes niveles de daño muscular no solo no generan más hipertrofia, sino que la pueden limitar porque parte de la estimulación de esa síntesis proteica, en vez de añadir nuevas proteínas al músculo, va a reparar lo dañado, ¿no? Pero yo tampoco creo que realmente haga falta de forma significativa daño muscular porque, entre otras cosas,
aparte de no aportar al resto de factores que ya hemos mencionado que estimulan la hipertrofia y que eso está demostrado, reduce, digamos, esa capacidad del sistema nervioso de reclutar al máximo y estimular nuestra musculatura durante un tiempo, porque ese daño muscular por esas carreteras aferentes que os he comentado antes, que llevan información desde el músculo al sistema nervioso central, ese daño muscular va a provocar fatiga a nivel del sistema nervioso y va a hacer que durante días e incluso más de una semana no seamos tan capaces de enviar tantos impulsos nerviosos por segundo al músculo y por tanto no seremos tan capaces de generar tanta tensión mecánica y tanto estímulo para hipertrofia. Claro, de hecho aquí sí que es verdad que muchas veces la gente confunde el hecho de generar cierto daño muscular o ir a entrenar con objetivos de daño muscular con que no haya nada de daño muscular. Y al final el daño muscular es una consecuencia de aplicar correctamente las variables de entrenamiento. Del mismo modo que hemos hablado que estímulo y fatiga en cierto modo van de la mano, que luego lo podemos separar, ese daño muscular va a ir de la mano también del resto de variables de entrenamiento que nosotros estemos aplicando correctamente. Lo que pasa que también lo que podemos hacer aquí, o lo que nos interesa es no centrarnos en generar daño muscular, sino vamos a intentar, dentro de aplicar todas las variables correctamente, que no se genere un gran daño muscular. Eso es más, pensar que generar mayor daño muscular con el entrenamiento, ir con el entrenamiento enfocados a romper fibras, como se decía tradicionalmente, para mí tiene la misma lógica que si tú entrenas y te empiezas a meter martillazos en el bíceps después de entrenar, porque piensas que más daño muscular te va a ayudar a más hipertrofia. Y obviamente por lógica ya podemos saber todos que esto no va a pasar, que porque te metas martillazos y rompas tus fibras no vas a generar más hipertrofia. En cambio, si ese daño muscular viene como consecuencia de generar altos niveles de tensión mecánica, la cosa es diferente. Claro, de hecho al final yo creo que tenemos que entenderlo de la siguiente manera. ¿Qué factores generan hipertrofia y qué factores generan daño muscular? Imagínate que para que se genere hipertrofia hay 10 factores a tener en cuenta y son los que te van a generar hipertrofia. Pues esos 10, seguramente esos 10, 8 comparten con los factores que generan daño muscular. Total. Al final, una acción excéntrica genera hipertrofia, también va a generar daño muscular. Total. Trabajar un grupo muscular en estiramiento, de hecho, como estamos viendo el último estudio que subió Brad Schoenfeld el otro día en redes sociales, que tenéis por aquí del tríceps y tal, ¿no? Al final, trabajarlo en estiramiento genera más hipertrofia, seguramente más daño muscular. O sea que al final son factores que coinciden. Eso es. Pero no necesariamente tenemos que ir a los factores que van a generar daño muscular y machacarlos, ¿no? Tenemos que ir a los factores que generan hipertrofia y que muchos, como se van a compartir con el daño muscular, se va a generar también daño muscular. Es más, un ejemplo, por ejemplo, está en que al final, si tú vas en todas las series al fallo, vas a generar más daño muscular y también más fatiga en general, que el daño muscular aporta esta, ¿no? Y mira, aquí ya vamos a disociar estímulo de fatiga. ¿Por qué hay estudios que no encuentran más hipertrofia por ir en todas las series al fallo respecto a no ir al fallo en las series? Ya estamos viendo que aunque genere más fatiga, no genera más estímulo. Entonces ya estamos disociando estos dos conceptos. Eso es. Que si quieres ahora nos metemos en este punto y ya nos metemos a hablar del ratio estímulo-fatiga después de haber presentado todos estos puntos. Entonces, ¿cómo definiríamos el ratio estímulo-fatiga? O sea, ya después de haber visto estímulo, después de haber visto fatiga y otras tantas cosas, ¿cómo nos podemos meter de lleno? Yo, digamos, lo cogería como la relación entre ese estímulo del que hemos hablado y que queremos provocar con las variables de entrenamiento, que ahora hablaremos ahora de cómo provocarlo, ¿no? Esa relación de ese estímulo con la fatiga que provocamos por generar ese estímulo. Por ejemplo, por hacer un ejercicio a X repeticiones, con tantas series, con tanta cercanía al fallo, etc. Eso lo hacemos para generar un estímulo, pero en consecuencia vamos a generar una fatiga. Pues cómo se relacionan estas dos variables y cómo podemos hacer, porque esta fatiga, como hemos visto, afecta al estímulo, porque a lo mejor tus fibras pueden generar menos fuerza, a lo mejor tus neuronas motoras no son capaces de reclutar esas fibras al máximo y generar tanta tensión, etc. Entonces puede limitar, o incluso esa fatiga puede favorecer la hipertrofia, cuando hemos dicho que al principio esa poquita fatiga periférica excita más las neuronas motoras para que se genere hipertrofia. Y básicamente aquí estamos viendo que una y otra están relacionadas, no son lo mismo, pero sí se relacionan. Entonces tenemos que jugar con la variable de entrenamiento para aprovecharnos y que la fatiga no lastre el estímulo que estamos dando. Eso es, de hecho, ya metiéndonos en el ratio de ese estímulo-fatiga, vamos a empezar a hablar, por ejemplo, que es algo muy sencillo que la gente lo puede entender, del orden de los ejercicios, ¿no? Sí, o sea, nosotros tenemos mismo ejercicio, mismo rango de repeticiones, misma cercanía al fallo, mismo volumen de entrenamiento, y no le vas a sacar el mismo estímulo a un ejercicio si lo sitúas un poco hacia el comienzo de la sesión. Total. O lo pones al final de la sesión de entrenamiento. Totalmente. ¿Qué veríamos aquí?
que este mismo ejercicio en mismas condiciones va a tener un mejor ratio estímulo-fatiga si lo ponemos al principio de la sesión o lo ponemos al final de la sesión. Eso es. Entonces, ya solo viendo eso sabemos que hay ciertas diferencias. Vale, es. ahora imaginaros que ya no hablamos del orden de la sesión dentro de los ejercicios y hablamos de diferencias entre ejercicios, ¿vale? Aquí muchas veces se ha tendido a decir, que es lo que hablábamos antes, que, claro, si nosotros queremos generar mucho estímulo, un ejercicio nos va a generar mucha fatiga. Y siempre se ponen ejemplos de ejercicios multiarticulares muy demandantes, que son la hostia porque van a trabajar muchos grupos musculares y que, como trabajan muchos grupos musculares, la fatiga que se va a generar es muy alta. Pero claro, ¿realmente nos interesa que estén trabajando muchos grupos musculares? Al final hemos visto que el estímulo es específico y que el estímulo es local, que al final se tiene que generar tensión mecánica en cada uno de las fibras musculares de este grupo muscular. Si nosotros hablamos de un ejercicio multiarticular muy demandante, que se incluyen muchos grupos musculares, realmente no todos los grupos musculares van a llegar a ese umbral mínimo de tensión mecánica. Eso es. Es más, nosotros cuando hacemos una sentadilla hack, por decirte de alguna forma, al final el hecho de hacerlo en la máquina hack y hacerlo de una determinada manera, nosotros cuando estemos llegando al fallo o cuando fallemos, seguramente estamos fallando porque nuestro cuádriceps no puede dar más de sí. Porque se ha generado, o las demandas de tensión son muy altas en el cuádriceps, se ha generado muchísima tensión, la fatiga también es muy específica del cuádriceps y otros tantos grupos musculares no han generado esos niveles de tensión y sabemos que es muy específico. Nosotros cuando hacemos esa misma sentadilla, en vez de hacerlo en una hack, la hacemos libre y ya nos metemos en otros temas como pueden ser las proporciones antropométricas, etcétera, ¿no? Nosotros cuando estamos fallando, realmente podemos tener muchos grupos musculares que están generando cierta tensión, que no han llegado a ese límite o a ese umbral mínimo de tensión mecánica, e incluso el que supuestamente es principal, como puede ser el cuádriceps, imaginaros, tampoco ha llegado a unos niveles de tensión mecánica suficientes como para generar el máximo estímulo. Entonces sí, estamos trabajando mucho, estamos estimulando poco. Totalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que seguramente respecto al ratio estímulo y fatiga, esta sentadilla libre nos está fatigando más, o puede que nos esté fatigando lo mismo que una sentadilla hack, pero esta sentadilla hack va a generar un estímulo mucho mayor que esta sentadilla libre. Eso es. Y ahí es donde tiene sentido todo esto, del ratio estímulo-fatiga. No solo en esto, sino en todas las variables de entrenamiento. ¿Esto quiere decir que no podamos hacer una sentadilla? Obviamente no, pero que en ciertos momentos va a ser más interesante elegir un hack. Por ejemplo, también se me viene a la cabeza el peso muerto convencional, ¿no? Del cual pues hemos conversado 1000 veces. En el peso muerto convencional, pues bueno, muchísima gente lo hace con el objetivo de que me crezcan los isquios, que me crezca esta parte posterior del muslo, que luego tanto se ve, por ejemplo, en culturismo. ¿Qué ocurre aquí? Que en un peso muerto convencional se divide muchísimo el trabajo. Y es más, lo que encuentran los estudios con electromiografía, que analizan la actividad eléctrica del músculo y demás, es que el peso muerto convencional te puede venir bien, por ejemplo, si quieres trabajar la espalda baja, pero si tú quieres realmente enfatizar a muerte y a estimular los isquios, es mejor hacer, por ejemplo, un peso muerto rumano, porque aquí vas a trabajar los isquios con un mejor estiramiento y además, incluso si nos fuésemos al extremo, podríamos decir que el curl de isquio va a ser incluso una mejor opción si quieres enfatizar en aislar los isquios. Eso es. Entonces podemos ir clasificando esto y, por ejemplo, en este caso no quiere decir, vale, entonces hago curl de isquio y paso del peso muerto. No, son estímulos que se complementan muy bien y que la activación incluso es diferente entre los distintos músculos de los isquiosurales, del femoral, que solemos decir en el gimnasio, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, según el ratio estímulo-fatiga, si tu objetivo en el entrenamiento de pierna por el cual vas a hacer un peso muerto ahora mismo es estimular los isquios, estimular el femoral, pues mejor que la mayoría del tiempo o la mayoría del año trabajes un peso muerto rumano y no un peso muerto convencional, porque, digamos, estarías generando una fatiga que no va a ser tan rentable a nivel del estímulo provocado. Eso es. Que eso no quiere decir que el peso muerto sea un mal ejercicio, ni Eso mucho es, menos. ni mucho Las menos. bisagras de cadera y las variantes de bisagras de cadera son importantes y si queremos un físico completo las tenemos que incluir, porque, como decía Carlos, la zona de la espalda baja está trabajando y toda la cadena posterior, que esto, mirándolo desde la eficiencia, puede ser interesante, Sí. pero claro, cuando hablamos de esta eficiencia tenemos que ir a ese estímulo y esa fatiga que se está generando, lo que quiere decir que tenemos una bisagra de cadera que puede ser algo más pesada, ¿vale?
es importante meter una variante bisagra de cadera, bien sea peso muerto rumano, bien sea piernas rígidas, bien sea el convencional o lo que sea. Pero claro, aquí lo que tenemos que ver, quizá no nos interesa pasar mucho tiempo realizando este ejercicio, mucho tiempo o muchas series realizándolo aquí. Quizá no nos interesa hacer un rango de repeticiones muy alto en estos ejercicios. ¿Por qué? Te has jodido la sesión. Porque el rango de repeticiones veíamos que cuanto más alto sea, más fatiga nos va a generar a misma unidad de estímulo. Y esa fatiga la arrastras luego en el entrenamiento. Eso es. Entonces, nosotros vamos a elegir hacer una variante bisagra de cadera y seguramente el volumen de entrenamiento que vamos a meter no va a ser muy alto porque no es muy específico de lo que queramos trabajar, pero es un ejercicio eficiente, como decíamos. Entonces, reducimos el número de series. El rango de repeticiones lo ponemos a un rango de repeticiones más bajo y no tan alto, por lo que hablábamos del estímulo y la fatiga. La cercanía al fallo seguramente no es uno de los ejercicios más interesantes para trabajarlo siempre a RIR 0 o fallo, porque se va a generar mucha fatiga. Entonces, aquí ya estamos hilando más fino. Estamos viendo un ejercicio que hemos dicho que es interesante incluir porque va a trabajar los isquios, los glúteos, la espalda baja y todo, y vemos que es un ejercicio importante para trabajar, o una variante, ¿no? Las variantes de bisagra de cadera, que luego diremos, o luego podremos dar nuestra opinión de cuál nos gusta más o cuál puede ser más interesante, pero variante de bisagra de cadera. El rango de repeticiones lo vamos a adaptar. La cercanía al fallo la vamos a adaptar y el volumen de entrenamiento lo vamos a adaptar. Entonces, es una forma efectiva y eficiente de hacer un trabajo completo y no generar mucha fatiga. Después, si lo que realmente nos interesa es trabajar los isquios, podemos ir a un curl de isquio sentado y trabajar en un rango de repeticiones un poco más elevado, incluso poder darle un poco más de volumen de entrenamiento y aquí sí, poder trabajar casi que todas las series muy cerca de RIR 0 fallo, porque la fatiga que se va a generar no va a ser tan alta como en este otro ejercicio. Totalmente. Y al final se trata de esto, porque muchas veces decimos, no, es que el peso muerto es un ejercicio bestial, pero tienes que pensar en el entrenamiento completo. Es decir, ¿te merece la pena meterle 5 series a un peso muerto, sacarle el máximo partido si luego te va a fastidiar el estímulo en el curl de isquio y en todos los ejercicios que vienen después? Porque tenemos que pensar en la sesión de entrenamiento. Y es más, no solo en la sesión de entrenamiento, sino en las sesiones de entrenamiento que vamos a hacer a lo largo de este microciclo. Y es más, dentro del microciclo tenemos que pensar en el mesociclo. Entonces tenemos que tener un poco en contexto todo lo que estamos haciendo, el objetivo que tenemos, el nivel en el que estamos, nuestras características, todo este tipo de cosas y saber cuánto toleramos, qué objetivo tenemos con ese ejercicio, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si es la primera semana que haces un peso muerto o una bisagra de cadera en general, que podría ser unas hiperextensiones en banco romano, que podría ser más ejercicios, ¿no? No vas a meter 5 series, ¿no? Esto yo creo que a todo el mundo le entra en la cabeza. Pues de igual manera que la primera semana que vas a hacer un peso muerto no vas a meter 5 series porque vas a generar tanto volumen que no vas a aprovecharlo, pues igual si tú tienes luego 4 o 5 ejercicios más en la sesión no tiene ningún sentido que te revientes y lo des todo en peso muerto para luego no rendir en el resto de ejercicios. Eso es. Y luego también esto nos lleva, Carlos, a pensar que quizá lo que heredamos un poco también de las modalidades de fuerza como el powerlifting o lo que sea, de que primero va ese ejercicio básico y luego el resto, nos lleva aquí también a pensar que realmente a ellos o los que entrenan con esos objetivos les interesa porque son los ejercicios con los que van a competir. Eso es. En culturismo no se va a competir haciendo un peso muerto, o en culturismo o cuando vayas a ganar masa muscular. Entonces, no pasa nada por coger este supuesto ejercicio básico o las variantes del mismo y llevarlo hacia el final de la sesión. Totalmente. De hecho, puede ser una estrategia interesante. Nosotros hacer una sesión de tracciones, por ejemplo, y hacemos ejercicios de espalda y al final de la sesión podemos meter ese peso muerto. ¿Por qué? Porque así aprovechamos más el resto de ejercicios que estamos realizando. O sea que al final, cuando los objetivos son las ganancias de masa muscular, tenemos que aplicar la lógica de todos los factores que hemos estado mencionando para intentar sacar el máximo estímulo en una sesión y que la fatiga no se dispare. Básicamente es eso el ratio estímulo-fatiga. Es que queremos sacar el máximo estímulo. Y lógicamente, cuando nosotros hacemos, o para nosotros sacar mucho estímulo en un ejercicio, va a haber fatiga. 100%. Es que hay. Es que no es cuestión de decir la fatiga es mala o, por otro lado, la fatiga... cuanta más fatiga se genere mejor, ¿no? Es más, aquí me viene a la cabeza un poco el hecho de, no sé si veis mucha gente que puede decir, oye, mira este tío que está descansando 3 minutos entre serie y serie, como, pues, le voy a decir de mala manera, ¿no? Pero cómo se toca lo estar en el gimnasio. Sí, cómo vaguea, ¿no? Sí, cómo vaguea. Vaya vago que está 3 minutos descansando. Sí, y realmente
si tú desde el principio llegas al gimnasio y descansas 40 segundos o un minuto entre serie y serie en cada serie de entrenamiento, es que con la fatiga que vas a generar no le vas a sacar ni la mitad del partido que podría ser el estímulo en esa sesión. Haciendo la misma serie, descansando, en este caso 3 minutos, ya hay estudios que te comparan descansar en todas las series 3 minutos respecto a uno, pues preferible, y vas a ganar más masa muscular descansando 3 minutos. Ahora bien, obviamente no tienes que descansar 3 minutos siempre, puedes variar y puedes jugar con el descanso entre series, y de esta manera te vas a recuperar bien entre series, a lo mejor al principio del entrenamiento, vas a aprovechar eso para rendir en cada serie al máximo, y a lo mejor al final del entrenamiento ya puedes tirar a provocar más fatiga, porque también no te va a lastrar los ejercicios posteriores porque ya estás terminando, y ahí puedes reducir un poquito el descanso entre series, que ahí pues sacamos ya el tema un poco de variables que pueden ir afectando, como puede ser ese descanso entre series. Eso es. De hecho, hemos dicho que el rango de repeticiones afecta a este ratio de estímulo y fatiga. La cercanía al fallo afecta a este ratio de estímulo y fatiga. Pero claro, va a afectar también, va a ser muy dependiente del ejercicio que estemos realizando. Obvio. Que entra ahí el otro punto. Entonces, ¿entrenar siempre al fallo? Sí, no. Va a depender de los ejercicios que realicemos. Ejercicios multiarticulares muy demandantes, pues quizá no nos interesa estar entrenando siempre al fallo o a ese RIR 0. Ejercicios algo menos demandantes, pues quizá no pasa nada porque entrenemos con mucha más frecuencia al fallo o a ese RIR 0. Entonces, o igual que no vamos a ir a 20 repeticiones en una sentadilla, pero en un leg extension podemos ir. Es decir, eso una es. Y extensión aquí de entra cuádriceps. el rango de repeticiones y el ratio estímulo-fatiga. Entonces, imaginaros que cogemos la parte del ratio estímulo-fatiga menos favorable, ¿no? En una sentadilla, ¿vale? Le invertimos todo, ¿no? Eso es. Vamos a hacer una sentadilla. Hemos dicho que dentro del rango de repeticiones menos favorable en cuanto al ratio estímulo-fatiga va más allá de las 15-20 repeticiones, ¿vale? Pues hacemos una sentadilla a 15-20 repeticiones y hemos dicho que quizá en cuanto a la cercanía al fallo, ese RIR 0 fallo nos genere mucha fatiga, aparte de generar estímulo, nos genere mucha fatiga. Vale, pues vamos a hacer la sentadilla a 20 repeticiones y vamos a ir al fallo. Además, vemos que en cuanto al volumen de entrenamiento y el número de series y los ejercicios demandantes, puede ser más interesante quedarnos en un rango de volumen de entrenamiento más bajo que alto. Vamos a hacer 5 series en esa sentadilla a 20-25 repeticiones. A ver qué tal se hace luego el entrenamiento. Al fallo, el resto. ¿vale? Y además, dentro del descanso entre series hemos dicho que Ponemos un minuto. Quizá entre 1 minuto y 3 minutos es más interesante descansar cerca de 3 minutos que cerca de 1. Que quede claro que estamos diciendo lo contrario a lo que hay que hacer, ¿eh? Eso es. Que nadie piense que... Descansamos 1 minuto, pero llegando al fallo de verdad. O sea, no me vale con decir me están quemando los cuádriceps y lo dejamos ya, ¿vale? Entonces, hemos elegido un ejercicio demandante, un rango de repeticiones demandante, un descanso entre series demandante, una cercanía al fallo demandante y un volumen de entrenamiento demandante, ¿vale? Vamos a hacer todo esto. Sí. Vamos a hacer la prueba. ¿Qué pasaría? A ver si hay alguien que lo ponga en comentarios si lo hace. Eso es. Y el peso que vamos a utilizar va a ser el máximo peso para ese rango de repeticiones. Hay que llegar al fallo. Hay que llegar al fallo. Sí, sí. Y vamos a hacer una cadencia controlada y con una buena técnica. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que si nosotros hacemos esto, nos daremos cuenta que hemos conseguido estímulo, sí, pero la fatiga se ha disparado. O sea, es la mejor forma de entender el ratio estímulo-fatiga. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos sacar este estímulo o más haciendo un rango de repeticiones más bajo. Descansando más entre series. Descansando más entre series. No llegando al fallo en cada una de las series. Entonces, y aprovechando luego para sacarle partido a la leg extension o al otro ejercicio que vayas a meter. En esa sesión habremos sacado mucho más estímulo, seguramente con la misma fatiga o menor fatiga, en comparación con hacer esas 5 series en sentadilla a machete y tal. Y encima tardan menos en recuperarte de cara a la siguiente sesión. Eso es. Y vas a poder, claro, si esto lo vamos acumulando sesión tras sesión, al final ese estímulo nosotros lo podemos ver por serie, lo podemos ver por sesión o por ejercicio, lo podemos ver por sesión, lo podemos ver por varias sesiones, por semana, por semanas, por meses. Totalmente. Porque al final las ganancias de masa muscular se dan a lo largo del tiempo y lo que nos interesa es ir acumulando trabajo efectivo, ir acumulando este estímulo a lo largo del tiempo. Totalmente. Entonces, si nosotros sabemos jugar con la fatiga, vamos a poder sacarle mucho más partido. 100%. Carlos, yo creo que nos hemos pegado aquí, les hemos pegado una chapa de la leche. Enorme, sí. No sé si quieres añadir algo más o comentar cómo... Nada, en principio que
sabemos que esto puede sonar un poco teórico, pero es que luego realmente cuando lo que nos encontramos muchas veces en redes sociales es repetir lo que otra persona dice, ¿no? Hay mucha gente, muchos entrenadores, que es verdad que al final repiten lo que otra persona dice y al final ¿por qué pasa esto? Por ejemplo, hay que ir entre 3, 20 repeticiones y en la mayoría de series entre 6 y 15, ¿vale? ¿Pero por qué? Si entiendes el por qué, sabrás cuándo hacer una excepción, por ejemplo. O sabrás, pues, todo esto que hemos comentado es el por qué. El porqué de la base y la explicación un poco, a modo sencillo, yo creo, para que se entienda bien, de, bueno, distintas programaciones que podemos hacer con las distintas variables y sabemos que esto es algo teórico, pero realmente la aplicación práctica que tiene es brutal. Es que se aplica a todo. De hecho, os voy a recomendar otra vez la revisión que publicamos, que no es la del metaanálisis que estaba liderando yo, que os comenté en el vídeo, no, otra revisión que está publicada en una revista de alto impacto, que lideró en este caso Carlos, hablando sobre el trabajo neural y la hipertrofia muscular y todo. Vamos a dejar el link aquí abajo del ResearchGate para que lo pidan o cualquier cosa. Eso es. Que lo leáis tranquilamente. Puede que os suene un poco a chino, pero después de haber visto este vídeo estoy seguro que lo vais a entender mucho mejor. Y nada, que muchísimas gracias por estar aquí. Carlos, muchas gracias por estar aquí, tío. Es un placer de la leche. A mí me encantaría poder sentar a Carlos en este sillón que tenemos aquí con mucha más frecuencia. Decidme en los comentarios a ver si os molaría a vosotros y lo haremos a tope. Yo encantado de venir. Metemos también a alguna otra persona y hacemos algún debate o Perfecto. lo que sea. Pero Recomendad temas y personas que queréis que vengan. eso es, recomendad aquí abajo, dejarlo y le haremos mucha caña. Muchísimas gracias, chavales. Y aquí, más que nunca, como siempre decimos, no brain, no game.